Hola a todos y bienvenido al vídeo sobre los bases de datos y las herramientas que existen para calcular la huella de agua. Eso es un vídeo muy técnico, qué pena con ustedes, pero también es algo muy útil porque nos facilita la vida tener esas herramientas dispuestas al mano para calcular la huella indirecta de nuestro proceso. Como hemos visto en los vídeos anteriores, en un punto necesitamos información sobre la huella de agua indirecta y no es practicable de tener todos los datos primarios de todos los insumos, transportes de la infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces en ese vídeo vamos a ver qué se puede hacer en ese caso. Específicamente voy a enfocarme en dos combinaciones de bases de datos y herramientas. En la base de datos de agua de Quantis en Excel y Econvent versión 3.3 en Cima Pro. También hay otras herramientas y bases de datos y voy a darles un listado de otras fuentes. Entonces empecemos con la base de datos de Quantis. Hace un par de años no existía una base de datos de agua consistente para calcular la huella de agua y eso es que nos pidió el sector privado. Entonces, en cooperación con varias empresas y apoyo del sector público, creamos la base de datos de agua. ¿Cómo lo hicimos? Utilizamos la base de datos de Econvent versión 2.2 y cerramos la balance de agua. Y la base de datos ya contiene más de 4.000 procesos como energía, materiales, manejo de residuos, de transporte, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona? Básicamente es una matriz gigantote en Excel con todos los procesos y todos los, pues no todos, pero muchos indicadores. Y hay indicadores del inventario que nos dicen algo sobre la cantidad de agua extraído, de agua consumido, de las salidas. Y también hay los indicadores del Water Footprint Network, de la huella azul, verde y gris. Y hay más de 40 indicadores de impactos al medio punto y al punto final. Aquí, por ejemplo, estoy usando 10 gramos de un químico inorgánico y la base de datos me dice cuánto es mi huella indirecta. Me da los valores por kilogramo de un químico inorgánico y según la base de datos extrae como 232 litros de agua, se consume 69 litros de agua y es como 42 litros equivalentes si se usa un indicador de escasez de Pfister de 2010. Entonces me da por proceso, por producto allá todos los indicadores que yo necesito para calcular mi huella. Las ventajas son que es muy fácil de usar, es en Excel, lo entendemos. Se cierra la balance de agua de más de 4.000 procesos. Está regionalizado por país. También eso significa que la producción de electricidad está regionalizado con factores de evaporación hidroeléctrica por kilovatio hora de Pfister 2011 y también se regionaliza la producción agrícola tomando en cuenta la evapotranspiración y riego de cultivos según diferentes publicaciones. También hay un costo, obviamente, esa base de datos y depende mucho del soporte porque no hay tanto soporte, hay una guía de la metodología, pero no tanto una descripción de los diferentes procesos. Hay también diferentes versiones de base de datos, entonces allá de eso depende el costo. La base de datos de Quantis ya está basado en Econvent versión 2.2, que no es la versión más actual.
Y también todos los impactos se calculan por el mismo país. Entonces, si tengo insumos de diferentes países, aquí el ejemplo de empaque, se agrega todo allá, dice ese empaque de Colombia, pero de verdad los insumos vienen de diferentes partes del mundo. Esa información allá se pierde. Entonces, para concluir, la base de datos es como un pionero, es fácil a usar, la balance de agua se cierra, hay indicadores de ISO y de Water Footprint Network, pero es una base de datos agregado y se necesita más soporte. La base de datos de Quantis fue integrado en la Econvent versión 3.1. Allá, si no conocen a Econvent, allá es el link, pueden ir. Econvent es una de las bases de datos más holístico del mundo, que contiene datos de inventario allá por miles de diferentes productos. Tienen todos los flujos de agua, se cierra la balance de agua en la mayoría de los casos y también tienen información sobre la contaminación. Aquí el ejemplo de un grano, un kilogramo allá, nos dicen cuánto de ese grano se produce, cuánto emisiones hay al medio ambiente, allá al aire, al suelo. Entonces allá también hay como la evaporación de agua. Hay todo la parte de emisión al agua, todos los pesticidas, todos los metales pesados que ya contaminan el agua. También hay todos los insumos que se necesita para producir ese kilogramo del grano allá en términos de fertilizante, pesticidas, de maquinaria, etcétera, etcétera. Y también tienen los resultados agregados allá como impactos. Hay de diferentes metodologías, de la huella ambiental, de polución, y hay varias, pero que no hay es indicadores de escasez. Entonces Econvent no da este valor por razones de regionalización. Están trabajando en eso, pero por el momento no existe. Por eso se necesita una herramienta para calcular esto, indicador de escasez, y hay diferentes herramientas disponibles como Humberto, Gabi, CIMAPRO, OpenLCA. Pueden experimentar con los que existen, unos tienen un costo, otros como OpenLCA están gratuitos. En ese curso vamos a enfocarnos en CIMAPRO, y entonces allá para calcular la huella de escasez, que es básicamente el agua consumida más el índice de estrés hídrico de la región. Entonces es una herramienta muy poderosa, pero hay unos fallos y quiero enfocarme en eso muy breve porque muchos usuarios de la herramienta no lo sepan, utilizan haces play y ya te calcula la huella, pero toca entender qué queda detrás. Y eso que voy a enseñar allá es exactamente la razón por que ya no está disponible esos factores en Econvent versión 3 y se necesita CIMAPRO. Entonces, el ejemplo de trigo allá en Francia con un uso directo del agua, pero también se usa un metro cúbico como agua potable y ese flujo no existe en Econvent. Entonces cuando no existe usa el promedio global. Obviamente allá en la salida hay una salida que está en Francia y también una salida de agua evaporado que está en Francia que se consume. Entonces, para calcular la huella de escasez, se multiplica el agua extraída y salida más el índice de escasez de Francia y del global y se calcula como el indicador allá es de 0.585 metros cúbicos equivalentes. El problema es que
El índice global es mucho más alto que en Francia, donde hay en el promedio no tanto escasez. Entonces, si vas a calcular esos insumos de 1 metro cúbico más el francés, allá vas a tener como otro indicador, valor del indicador, que es de 0.015 metro cúbico equivalente. Entonces allá es el problema exactamente porque no hay ese flujo de agua potable, se toma el agua global, entonces allá se calcula con un factor de escasez que no es de verdad y se genera como resultados que son mucho más altos en ese caso. Eso es algo muy técnico y solo tal vez se entiende cuando se usa esas herramientas. Si tienen como preguntas sobre eso, también nosotros desarrollamos una versión de la base de datos de Econvent versión número 3 que no tiene ese falla allá, entonces que me contactan si tienen más preguntas. Para concluir, hay como también ventajas y hay desventajas. La base de datos de Econvent es más que agua. También se puede utilizar por huella de carbono, huella ambiental, cualquier tipo. Hay miles de conjuntos de datos. Se puede utilizarlo como proceso unitario para retrasar de dónde vienen los impactos, pero no hay indicadores de escasez de agua, entonces allá se requiere una herramienta y los procesos y datos de unos cultivos están disponibles por unos países, pero no por todo el mundo. También otra base de datos es Gabi de SyncStep. Allá tienen el vínculo, pueden ver que hay adentro, también cuesta. Y la diferencia entre Econvent y Gabi es que Gabi es una base de datos agregado, entonces no es tan transparente, pero hay más información de procesos, sobre todo de la industria. Entonces hay como un trade-off entre transparencia y datos de la industria. También la base de datos de Water Footprint Network está totalmente gratuito. Hay como los indicadores verde, azul y gris que se puede utilizar. Es muy válido la información. No tiene todos los indicadores, entonces por eso no se puede utilizar 100% para hacer un estudio de la huella ISO 14046. Ahí también tienen el vínculo. También hay como un montón de otros bases de datos. Aquí un listado de diferentes países. Les recomiendo que allá en el Nexus OpenLCA Databases se puede buscar los procesos que necesitan y hay también un listado de bases de datos, entonces que miren allá. Toca tener cuidado porque no todas las bases de datos tienen un balance de agua cerrada, entonces allá toca ver con qué están calculando. Entonces, para seleccionar la base de datos y la herramienta depende mucho del alcance. Cuando hacen la elección, deben asegurarse que la base de datos contenga todos los flujos elementares que se necesita para evaluar las diferentes categorías de impacto del estudio de la huella de agua. Y por fin, es solo una máquina, entonces a veces se genera como resultados bonitos, pero utilizan su cerebro para pensar si puede ser, si no puede ser, entonces no es algo que calcula automáticamente.